Hoy empezó en todo el país la Jornada Nacional de Sana Distancia, que busca aplanar la curva de contagios, es decir, frenar su expansión. Contempla medidas básicas de prevención, suspensión temporal de actividades, reprogramación de eventos y protección a las personas adultas mayores. ¿Son suficientes estas medidas o debemos empezar a cerrar fronteras y declarar cuarentena, como han hecho en varios países, especialmente en Europa? Veamos el contexto. Este lunes inició la Jornada Nacional de Sana Distancia para incrementar las medidas de prevención y frenar contagios del COVID-19. Si los resultados son positivos, las autoridades prevén que las actividades retornen a la normalidad del 20 de abril. A partir de hoy se suspendieron clases en todo el país y todas las actividades en centros culturales. Además, las autoridades pidieron a la población que evite salir de casa, en especial si presentan síntomas como fiebre, tos, dolor de cabeza, estornudos, dolor de garganta o de cuerpo. También insistieron en la importancia del lavado frecuente de manos, la etiqueta respiratoria y el saludo a distancia. Este viernes las autoridades presentaron a Susana Distancia, creada para explicar a las niñas y niños que entre dos personas debe haber un promedio de 1,5 metros de distancia. Además, recomendaron suspender las actividades no esenciales de los sectores público, social y privado y sustituirlas por actividades que favorezcan la sana distancia, así como posponer los eventos que congreguen a más de 5,000 personas. Señalaron que se establecerá un mecanismo para proteger a las personas que trabajan en la Administración Pública Federal y que están en mayor riesgo de complicaciones en caso de contagio. Respecto a las personas adultas mayores, pidieron mantenerlas protegidas, en especial a quienes tengan una enfermedad crónica del corazón, de los pulmones, de los riñones o metabólicas, como la diabetes, porque tienen mayor riesgo de contagio. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de lunes. Y hoy nos acompaña vía remota Laura Reina, profesora del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Cómo estás, querida Laura? Muy bien, un saludo a todos, tu auditorio y a quienes se están conectando en línea también. Buenas noches. Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, muy contenta de estar con ustedes. Alfredo Lecona, ya lo conoces, activista y analista, como cada lunes y miércoles. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un sano saludo a todas y todos. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo, también en la mesa de lunes y miércoles, y en esta ocasión desde Sana Distancia. ¿Cómo estás, Eder? Muy bien, buenas noches a todas y todos. Bueno, a ver, empezamos con este primer tema. Inicia la Jornada Nacional. No nos veíamos nosotros desde el miércoles pasado. Ha cambiado muchísimo, digamos, desde que arrancó esta emergencia en el país. El presidente López Obrador la semana pasada estuvo haciendo todavía eventos públicos, todavía el fin de semana alguno que otro, pero como que ya parece que poco a poco va, no solamente llamando esto de la sana distancia, como le han llamado en redes sociales, sino también ya decretando algunas cosas. ¿Cómo lo ves, Lisa? ¿Será suficiente para contener el avance de esta pandemia? Pues mira, no sé si será suficiente por lo que parecería mostrarnos el presidente al día de hoy, todavía no. Justamente estaba revisando ahorita el mapa de la República Mexicana para ver si estábamos en todos los estados en el mismo. Se nos congeló la imagen. Ahí está. El mapa de la República lo que nos demuestra es que todavía hay muchísimas entidades que tienen medidas muy básicas, ¿no? Incluidas la Ciudad de México, el Estado de México, y otras, por ejemplo, como Nuevo León, Aguascalientes, que ya tienen incluso suspensión de actividades legislativas, suspensión de actividades en el Poder Judicial, que tienen ya la prohibición y el cierre de centros y establecimientos mercantiles no prioritarios. Y donde lo que nos está preocupando pues en este momento es justamente la falta de coordinación. Tú sabes que durante el fin de semana la Organización Mundial de la Salud, Genaro, le daba un espaldarazo a la administración de Andrés Manuel López Obrador diciendo que efectivamente se estaban tomando las medidas necesarias, que los sistemas de vigilancia epidemiológica se habían lanzado y en ese sentido estaban diciendo que se estaban tomando las medidas adecuadas. Sin embargo, decía también la Organización Mundial de la Salud que el reto realmente para México va a estar en la coordinación para lograr la transformación de los servicios de salud y la puesta a disposición de la capacidad instalada de todos los hospitales a nivel no solo federal, sino también regional, y ahí estaría la prueba al día de hoy, que es justamente donde estamos viendo todavía prevalece un poco la descoordinación y las medidas. Claro. Descoordinación. ¿Coincides con Lisa, querido Eder Guevara? También hoy la Organización Mundial de la Salud prácticamente ya dice que México está en fase 2. Hoy se reportaron a las 7 de la noche 367 casos nuevos. 2 o 3 de ellos no sabían realmente cuál era la fuente, por lo tanto ya se está prácticamente transitando rápidamente a la fase 2. ¿Ves descoordinación también?
A ver, yo creo que hay que distinguir entre dos elementos. Una cosa son la coordinación del sistema de salud. Hoy Zoe Robles en su cuenta de Twitter platicó platicó bastante, de manera muy amplia, las medidas que están tomándose tanto el IMSS como en general el sistema de salud para abastecer de los insumos básicos que se requieren para que las personas que prestarán los servicios médicas, enfermeras, doctores, etcétera, tengan los suficientes insumos para atender la crisis que en algún momento vamos a tener con la pandemia. Creo que eso es la coordinación fundamental. Por otro lado, hay una serie de medidas que tanto el gobierno federal como el gobierno de la Ciudad de México han trabajado de manera yo creo que muy responsable, de manera muy gradual, porque ya lo hemos platicado en otros momentos. Son 30 millones de personas que dependen de la economía informal, que no se pueden ir a sus casas porque se mueren de hambre. Entonces, las medidas tienen que ser con mucha responsabilidad, atender los casos específicos sin generar caos y sin generar pánico. Creo que eso lo están haciendo bien. Ahorita lo comentabas, el presidente Andrés Manuel López Obrador poco a poco va tomando medidas porque aquí mismo lo hemos comentado, Alfredo lo decía la otra vez, la influencia que él tiene sobre un sector amplio de la población es muy grande. Si él ahorita llama a que todos se resguarden en su casa, nos va a provocar una crisis económica en la economía comunitaria muy severo. Entonces, por eso es que se ha mantenido mucho la calma. Sin embargo, como ya bien lo dijo Lisa, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que México es de los que han tomado medidas desde el principio para prevenir, y la prevención puede salvarnos de una crisis más fuerte. En el siguiente segmento vamos a hablar sobre los temas de la tecnología, pero creo que lo que es muy importante es estar conscientes de cuáles son las condiciones concretas del sistema de salud en México, de la economía en general, economía comunitaria y economía financiera, pero también de cuáles son los insumos con los que sí podemos contar para salir adelante de esta crisis. Querida Laura, ¿cómo ves? Porque también, en efecto, como bien mencionaba Eder, el presidente López Obrador todavía sacó un video el fin de semana invitando a la gente a salir todavía a restaurantes, tratando de lanzar el mensaje de que no hay que parar la economía. Pero la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en cambio, ya está llamando a la gente a que se quede en su casa. Este mensaje, por decir de alguna manera, pues contradictorio por parte de dos autoridades, las dos del mismo partido, causa confusión. ¿Cómo lo deberíamos de tomar? Pues es una muestra, Genaro, de que la Jornada Nacional de Sana Distancia tiene poco de nacional y sí de mucha sana distancia, pero con los gobiernos locales. Pareciera una falta de coordinación total, porque recibimos, como bien mencionas, mensajes contradictorios, pero no solo con personas de su propio partido, sino empezamos a ver gobernadores que empezaron a anunciar sus propios mensajes o sus propias definiciones de política pública, contrario a lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Por ejemplo, es muy notorio en Colombia, hace casi ya dos semanas, hubo una reunión nacional convocada por el presidente de la República con los principales gobernadores y alcaldes, en donde se reunieron todo un día para definir cuáles iban a ser las acciones que iban a tener a nivel nacional, desde lo que ahorita están haciendo en Bogotá de un simulacro de yo me quedo en casa, para que la gente vaya entendiendo políticas graduales para el punto más alto de la crisis, por ejemplo, llegar más allá de fase 2. Por otro lado, también se nota la descoordinación y eso preocupa mucho en un tema que necesitamos liderazgo y que necesitamos una coordinación muy fuerte, porque, por ejemplo, este capital político que tiene el presidente es contradictorio sus mensajes a lo que la gente debe y necesita ver en este momento. Por eso esta preocupación nacional respecto de si estamos haciendo de más o estamos haciendo de menos, sobre todo en un momento en donde es muy sencillo enterarse de qué están haciendo en otros lados. Y, por ejemplo, hoy el gobernador de mi estado de Tamaulipas anunció esa falta de coordinación en un tema muy específico, el tema de los migrantes. ¿Qué está pasando? El año pasado se definió que íbamos a ser de facto un tercer país para los migrantes. Hay un centro de detención y pues ¿quién nos está atendiendo? ¿Bajo qué situación? El gobernador, cansado de los canales institucionales, se va a un mensaje a medios de comunicación, que es raro en la manera en que este gobernador en particular ha manejado los temas políticos a nivel nacional. Así es.
Lecona, ¿cómo lo ves tú? A ver, ya mencionó un poco también nuestra querida Laura el tema de la diferencia también de las respuestas en torno a los distintos estados. Un poco lo mismo está ocurriendo en Estados Unidos. El gobierno del estado de Nueva York ya está decretando un cierre total, el de California también, pero otros estados no lo están haciendo. Eso por cuestión del federalismo. Aquí un poco también, en teoría, tenemos este federalismo de contentillo, ¿no? A veces sí y para otras cosas no. ¿Cómo lo estás viendo ahorita respecto al tema del COVID? No estoy escuchando a Alfredo. A ver, ahorita retomamos a Alfredo. Hola, hola. Ahí está ya. Ya te escuchamos. Sí, decía que coincido con Laura, casi me lo ganó un poco en esta ausencia de una reunión de la CONAGO presidida por el presidente. Yo creo que no es temprano, yo creo que ya es momento de ver esa coordinación, porque no solamente este caso que menciona Laura, sino también estas medidas ya más drásticas que está tomando, por ejemplo, el gobernador de Jalisco, con quien no suelo coincidir yo en muchas cosas, pero aquí pone también, de hecho, el dedo sobre la llaga en un tema muy importante, que es todavía, y según datos de México, ¿cómo vamos? Al viernes estábamos haciendo algo así como 1.4 pruebas por cada 100,000 habitantes, sí. Siendo que la Organización Mundial de la Salud desde la semana pasada, su director fue muy claro y muy enfático en decir que no se puede combatir un incendio con los ojos cerrados y que no había otra más que test, o sea, hacer pruebas. El mismo Trump está enfrentando varias críticas porque en Estados Unidos están haciendo 16 pruebas por cada 100,000 habitantes. Repito, aquí solamente 1.4 por cada 100,000 y eso es lo que todavía genera polémica y una asimetría en las medidas que están tomando la Federación con sí. Algunos estados. Yo entiendo esta parte de que el presidente no tiene que ser agente de pánico, pero creo que hay una distancia abismal entre no propagar el pánico y la irresponsabilidad. Esta autoridad moral que mencionaba Eder, que tiene el presidente, pues no se ve reflejada incluso en las mismas medidas que la Ciudad de México decidió tomar desde hoy. Hoy se dijo claramente que no podían haber reuniones de más de 50 personas y la mañanera hoy, decía por ahí una reportera, contaban entre 90 sí. y 100. Entonces falta mucho, qué bueno que está esta campaña de Susana Distancia. A mí me gusta, creo que a los niños sobre todo es muy fácil, es un buen apoyo para los padres de familia, las madres de familia con sus hijos, usar esta heroína de la sana distancia, pero creo que falta la campaña que haga que el presidente se dé cuenta y sea responsable en ese sentido. A ver, ahora a mí me gustaría también escuchar un poco, y si quieren podemos retomar este tema el miércoles, Lisa, sobre el tema de si es realmente lo más adecuado hacer pruebas. Hoy estaba viendo medios italianos, están empezando a realizar hasta 20,000 pruebas al día en ese país. Evidentemente Italia es uno de los países, el segundo país más golpeado por la crisis del COVID-19. Aquí en México, hay quien cree que a partir de esta semana la tasa exponencial, la tasa de contagios o la tasa de casos va a crecer de una manera exponencial, justamente porque van a empezar ya a hacer más pruebas. ¿Conviene o no hacer las pruebas, dice? Pero si quieren lo retomamos como tal este tema. Claro que sí, yo creo que conviene hacer las pruebas y lo mencionábamos incluso desde el miércoles de la semana pasada. México tiene de los mejores laboratorios y de las mejores capacidades de América Latina para hacerlo. Sin embargo, sí es preciso decirle a la población que efectivamente no es la única medida, ni es evidentemente la medida más costo efectiva. Entonces tiene que ser una combinación de distintas medidas que por un lado se haga lo que se ha estado haciendo de planear cómo se va a hacer la transformación de ciertos hospitales en centros de atención sí. única y exclusivamente para COVID, un plan de emergencia sobre todo para las zonas rurales en donde se trate el tema de salud y de prevención, pero también de subsistencia y de acceso a los insumos básicos de salud y de alimentación. Y por el otro lado, evidentemente, pues aquellos que tenemos el privilegio de poder aislarnos, poder hacerlo, ya no por nosotros, sino justo porque se lo debemos al resto de las personas que no pueden estarse aislando o tomando la famosa sana distancia. Entonces es un conjunto de medidas, pero definitivamente creo que tenemos capacidad para testear más y lo vamos a tratar en el siguiente tema para utilizar la tecnología de una manera no invasiva, que lo que sí nos permita sea dirigir esas pruebas a los lugares en donde éstas pueden darnos mucho más luz sobre cómo están siendo
protegiendo pues los medios de transmisión y la geografía de la epidemia para ser más efectivos. Claro. Ahora, no sé quién quiera entrar al tema de un poco cómo está balanceando o cómo por lo menos varios medios están reportando que hay dos presidentes en el mundo que están tratando de balancear el tema de la economía, cómo va a afectar sobre todo a la gente con más bajos recursos y el tema de la crisis sanitaria por el tema de COVID. Y esos dos presidentes son Donald Trump y López Obrador, que en el mundo en efecto están causando pues muchas cejas arqueadas y muchos cuestionamientos porque creen que no se está tomando la emergencia como debería tomarse. Pero sin embargo, también hay quien dice que económicamente son las medidas adecuadas. ¿Cómo lo ves tú, Eder? Te pregunto a ti para escuchar un punto y a ver si nos alcanza el tiempo para un contrapunto. Mañana hay que esperar a ver cuáles son las medidas que anuncia el presidente en la mañanera. Dijo que se van a dar a conocer varias medidas para resolver o paliar un poco la crisis económica en las comunidades que significará la larga cuarentena que se prevé que puede suceder. Yo creo, y lo he dicho desde el principio, que su prioridad ha sido esa, atender la economía comunitaria, no abandonar a quienes menos tienen, porque es ahí en donde se puede padecer de manera más grave. No es lo mismo que haya gente enferma de COVID-19 a que haya gente muriendo de hambre, y es más probable que tengamos mucha gente muriendo de hambre si no se atiende bien esta crisis económica. A ver, yo ahí tengo como un punto que siempre sale este tema de los cuidados en la economía comunitaria. Estoy completamente de acuerdo. O sea, yo lo que creo es que tiene que haber un sano equilibrio entre la capacidad de detectar casos y de detectar focos de infección, porque al final es justo a los más pobres, es justo a los más vulnerables, es justo a personas que se encuentran en situación de bajo acceso, mal acceso a los servicios de salud, a los que les va a pegar más fuerte. Entonces creo que no está peleada una cosa con la otra, o no debería estar peleada una cosa con la otra. Pero sí está peleado porque no hay recursos suficientes. No, pues sí, pero ¿y luego? Y cuando esto nos explote peor que en otros países, tiene que haber un sano equilibrio entre la detección y entre las medidas que se están ya implementando. ¿Por qué si en la Ciudad de México, por ejemplo, ya se están tomando estas medidas, ya todo el mundo las estamos acatando, el presidente sigue empecinado en que la gente salga a los restaurantes, en que creo que está excediéndose en su tranquilidad, y creo que eso no está bien. Exacto, y él no está siendo un factor de... Pues sí, pero hay gente que no puede acatarlo y él está atendiendo ese sector. Qué bueno. No, yo lo entiendo. Y la parte del privilegio déjame hacer una pausa porque este tema está muy bueno y en efecto creo que también la mayoría de la gente no puede realmente pues atender este reclamo o esta exigencia de quedarse en casa. 60% de población informal, de economía informal en este país, pues evidentemente pues para muchas personas quédate en casa pues no es una opción. Vamos a una pausa y regresando retomamos este tema, pero también otro que nos invitó Laura Reina a debatir esta noche, el de la tecnología, que ha sido fundamental para hacer frente al COVID-19. En Asia han usado drones, robots y aplicaciones para sobrellevar el aislamiento. Y en México, ¿cómo andamos con este tema? Regresamos a Punto y Contrapunto. No te vayas.